Japón es actualmente la tercera economía del mundo, y uno de los países que primero observamos cuando nos preguntamos acerca del futuro. Simon Kuznets, Nobel de Economía, decía que había 4 tipos de economía en el mundo: las economías desarrolladas, las economías no desarrolladas, Japón y Argentina. Siempre dando un guiño que en el caso de estas dos naciones no actuaban de forma convencional en cuanto a la economía política. Muchos otros economistas comentan que en realidad Japón no es inusual, no hay nada de extraño en su desarrollo, sino que la característica fundamental es que es una nación que va adelantada con respecto a las demás. Japón llegó a ser la segunda economía del mundo en los años 80, y los analistas creían que sería inevitable que se convirtiera en la número 1. Sus industrias de explotación masivas y la economía doméstica había logrado una velocidad y un nivel de crecimiento que le aseguraban el primer puesto. Lamentablemente, en las últimas 3 décadas la economía japonesa tuvo un estancamiento, y la respuesta a esta fueron 3 medidas de las que venimos hablando bastante en este canal. Ellas son la emisión monetaria, la tasa de interés negativas o muy cerca de cero, y el déficit en el gasto público. Esta política fue aplicada en Japón con la esperanza de salir finalmente del estancamiento económico, pero no tuvieron éxito, y con esto explotaron las dudas si la receta infalible para expandir la economía estaba agotada solamente en Japón o también en el resto del planeta. ¿Acaso es Japón un país diferente a los demás y por eso no reacciona su economía a estas políticas? ¿O es que el crecimiento económico infinito no es posible para ninguna nación? Repasando un poco su historia. En 1985, Japón ya se había recuperado del impacto de la Segunda Guerra Mundial y se había reconstruido de manera tal que podía competir con Estados Unidos en su capacidad de producción, especializándose principalmente en electrónicos, desde coches hasta pequeños electrónicos domésticos. Este periodo de tiempo se caracterizó por la explosión del capitalismo en el mundo entero. Las transacciones entre los países contaban con una buena apertura, por lo que Japón se pudo concentrar en la producción de la manufactura de calidad, mientras que otros países se concentraban en materias primas y otros tipos de productos que Japón, por su falta de territorio, no podría haber producido en gran escala. Por un periodo de tiempo las transacciones se realizaban sin problemas, hasta que las economías, específicamente la de Estados Unidos, se encontraron relegadas porque su capacidad de producir electrónicos se encontraba totalmente desactualizada y no competitiva. La respuesta simple a esta situación era poner tasas e impuestos a los productos de importación, pero como en realidad lo que habían construido era una sociedad comercial internacional, en la que Japón le compraba materia prima a Estados Unidos y le exportaba manufactura especializada, si imponían tasas, Japón retribuiría con tasas de importación. Y ambos países hubieran salido dañados, especialmente los consumidores finales, pagando un producto mucho más caro por el peso de los impuestos. Para no llegar a esta situación, en 1985 se llegó al Acuerdo del Plaza, conocido de esa manera porque fue firmado en el Hotel Plaza de Nueva York. En él se comprometen a bajar el valor artificialmente de la moneda estadounidense en relación a las monedas de Alemania Occidental, Francia, Reino Unido y Japón. Entonces, como el dólar valía menos, la ciudadanía estadounidense tenía menos capacidad de compra de productos importados. Como consecuencia, lograron aumentar el valor y la competitividad a los productos realizados estadounidenses. ¿Cuál fue la consecuencia en Japón de este acuerdo? El yen se valorizó después de firmar este acuerdo. La capacidad de compra de los japoneses se disparó, pudiendo acceder fácilmente desde viajes hasta compañías en el extranjero. El consumo interno se duplicó, los bienes raíces explotaron como nunca antes. Después del Acuerdo del Plaza, el Banco Central japonés redujo la tasa de interés para reducir el impacto de las exportaciones hacia Estados Unidos que había perdido, pero en vez de que estos fondos se dirijan a la economía real, se derivaron a la especulación en el mercado de valores y en el mercado inmobiliario. Si bien muchas personas creían que Tokio sería la gran capital mundial, la realidad es que en esta década comenzó el estancamiento de su economía. La crisis del mercado de valores en los años 90 puso en una situación bastante difícil a la economía. Las personas comenzaban a no poder afrontar las deudas asumidas en los bancos. Las casas que habían comprado valían una fracción del crédito hipotecario. Y este mismo problema acontece en los grandes negocios. Las personas vieron devaluados sus activos y dejándolos expuestos a grandes deudas. Claramente en estos momentos el consumo se desploma, transformando a la sociedad de una total extravagancia hacia una vida modesta.
El desplome de los precios de servicios y productos dio lugar a una deflación, una palabra que asusta a todos los economistas, mucho más que la inflación. ¿Por qué la disminución de precios tiene consecuencias negativas para la economía? Al vender a precios más bajos todo el producto o servicio realizado, se obtiene menos dinero, se vende menos cantidad y al final se debe disminuir el coste. Dentro del coste, uno de los más importantes es la mano de obra, es decir, el salario de los trabajadores. Comienza a haber una reducción de horario, despidos y el desempleo aumenta, y cada vez la gente tiene menos dinero para gastar. Así que hay menos demanda, cada vez se produce en menor cantidad y a precios más bajos. Este círculo vicioso es muy difícil de parar. ¿Qué es lo que hizo el Banco Central japonés para parar este proceso deflacionario? Principalmente disminuye aún más la tasa de interés. Los años 90 se entienden para Japón como la década perdida. Para el cambio de milenio en los años 2000, Japón había podido recuperarse de las deudas, pero surgió el gran competidor, China. China le había arrebatado la corona del país asiático que producía masivamente a bajo precio. Y no solo eso, sino que Japón se encontraba con una gran parte de la población envejecida y con su tasa de natalidad totalmente caída. El Banco Central ya había agotado totalmente la estrategia de bajar la tasa de interés cada vez más, por lo que probó estimular la inflación a través de la expansión cuantitativa, es decir, la emisión monetaria. Con ese dinero compraron bonos gubernamentales, bonos de empresas y acciones, convirtiéndose en el mayor inversor del país. Pero aún así, la tasa de inflación se mantuvo estable. Entonces, ¿qué pasó? ¿Realmente en Japón no se aplican las reglas de la economía? Repasemos las variantes importantes que hacen que la economía japonesa reaccione de manera diferente. 1. En Japón se duplicó la cantidad de dinero a través de una emisión que duró 20 años, lo que le dio a la economía el tiempo para acomodarse sin generar inflación. 2. La oferta. La productividad en Japón no se modificó en el último periodo, sino que se mantuvo. Aunque hubo una baja considerable en la mano de obra, la realidad es que han sabido optimizar los procesos productivos. 3. La cultura japonesa. Esta variable es la más difícil de entender, porque los salarios se han mantenido. Culturalmente no es correcto pedir aumento por tu trabajo. Y el consumidor japonés es muy consciente de los costos y la demanda de precios estables. Tanto es así que las compañías japonesas suelen disculparse cada vez que aumentan los precios. Si llegaste hasta el final del vídeo, muchas gracias por vernos. Y si no quieres perderte más vídeos como este, activa la campanita al suscribirte. ¡Hasta la próxima!